Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con nuestro profesor. Él tiene maestría, entonces. El maestro Carlos Díaz. Y viene a exponernos un tema hermoso, hermoso. Pongamos atención. Está padre. Ok, entonces, a ver, profesor Carlos Díaz. Hola. ¿Por qué usted nos viene a hablar un poco de la relación entre filosofía y lógica en la vida cotidiana? Ajá. ¿Cuál es la importancia de la lógica en la filosofía primero? Ok, creo que hay diversas razones de por qué hay una estrecha relación entre lógica y filosofía. Para empezar, una de simple curiosidad, bastantes lógicos han sido filósofos y al revés también. Filósofos han puesto mucha atención en la lógica, pero creo que la principal razón es por una cuestión metodológica acerca de cuál es la labor de los filósofos. Por ejemplo, los filósofos no hacemos experimentos en laboratorios, no nos ponemos una bata y digamos, experimentamos con algún tipo de material, etc. Nosotros probamos nuestras teorías o confrontamos teorías a través de argumentos. Entonces, lo que la lógica justo estudia es cuáles son los argumentos correctos, cuáles son las diversas maneras en las que los seres humanos razonamos. Entonces, dado que en filosofía nos interesa, nuestra materia prima son los argumentos, los razonamientos para defender una teoría o para probar una teoría, por eso es muy importante que los filósofos aprendamos lógica, porque solo así podemos, digamos, saber cuándo una teoría tiene buenas bases para ser creída o no, o cuándo la debemos de rechazar. Entonces, ¿solo la lógica le sirve a los filósofos? Para empezar, sirve para muchas otras disciplinas. Por ejemplo, para las matemáticas. Los matemáticos son el ejemplo de cómo normalmente se debería de razonar. Son muy buenos razonamientos los que hacen a la hora de demostrar teoremas, por ejemplo. De hecho, históricamente, es un periodo histórico en las matemáticas muy interesante. La lógica, tal cual la enseñamos, por ejemplo, en preparatoria o en universidad, se desarrolló por matemáticos que empezaron a pensar filosóficamente acerca de los fundamentos de las matemáticas. En algún momento se dieron cuenta, por ejemplo, de que podían hablar de infinitos más grandes que otros, o podían hablar de números imaginarios, etc. O que podían, por ejemplo, crear otro tipo de geometrías distintas a la euclidiana. Entonces, lo que ellos buscaron era cuál era realmente el conocimiento en el que se fundamentaba todas las matemáticas. Las matemáticas es un gran edificio, es el edificio más seguro que tenemos. Y entonces, ¿cuál era su fundamento? ¿De dónde surgía realmente? Pues muchos pensaron que realmente la piedra de toque de todas las matemáticas era la lógica. Y entonces empezaron, a la hora de pensar filosóficamente acerca de cuál es el fundamento epistémico de nuestro conocimiento en matemáticas, desarrollaron diversos sistemas de lógica a ver exactamente qué significaba, por ejemplo, demostrar una verdad matemática, qué significaba, por ejemplo, razonar dado un problema, buscar un contraejemplo, un problema, etc. Y eso llevó a la creación de la lógica. Entonces, en algún sentido, los filósofos también utilizamos matemáticas. ¿Y la lógica a su vez tiene una base más firme o de ahí parte todo? Eso es lo interesante también de que, ¿por qué los filósofos necesitamos saber lógica? Porque hay mucha discusión en filosofía de la lógica actualmente acerca de si la lógica que, por ejemplo, han diseñado diversos matemáticos y lógicos es la correcta, o si, por ejemplo, hay otras maneras en las que los seres humanos podemos razonar que a lo mejor no se pueden representar formalmente en un sistema, en un lenguaje formal, etc. Actualmente existen diversos sistemas formales. Y parece que más que existir una lógica, existen varias lógicas, varios sistemas formales. Pero en un inicio, para entender esos sistemas formales, debemos de entender los sistemas más básicos, que son justo los que enseñamos: lógica proposicional o lógica cuantificacional. Okay, entonces los filósofos sí saben matemáticas, ¿no? Sí. En realidad, sí, este mito de que los filósofos no tienen nada que ver con las matemáticas es algo erróneo. Sí, es muy erróneo, de hecho es todo lo contrario. Por ejemplo, es famoso la idea de que Platón, en su escuela, la academia,
colgó un letrero que decía no dejar entrar a nadie que no supiera aritmética y geometría. Ajá. Y eso tiene que ver porque realmente las matemáticas te dan una gran muestra de lo que es razonar bien. Y a los filósofos eso nos interesa. No queremos cometer falacias, nos interesa la verdad. Y como nos interesa la verdad, queremos alcanzarla de buena manera. No a través de la fuerza, no a través de la autoridad, como por ejemplo a lo mejor la religión lo puede querer, no a través de la fama, sino a través del razonamiento. Y entonces, ¿por qué a los filósofos no se les da más lugar dentro de las discusiones sociales, sino se invitan a otros profesionales, sino que ellos tienen estas herramientas muy bien afiladas, ¿no? Parecería una... Sí, supongo que porque no tenemos una cultura arraigada del diálogo argumentativo. A lo mucho, lo que es una clara muestra son los debates presidenciales, por ejemplo. La gente que nos gobierna, en los debates lo que hacen es intentar ganar cada uno de ellos, su punto nada más. Pero, por ejemplo, no hay comprensión de la otra parte, no se conceden puntos o se contraargumenta. Simplemente en algún momento se vuelve como una guerra de voces. Entonces, ¿por qué no se nos invita mucho en este país, al menos a los filólogos no se nos tiene en cuenta? Es porque no tenemos una cultura arraigada de pensamiento crítico y de argumentación. Algo que es muy necesario y que, por ejemplo, les puede servir a los jóvenes incluso hasta para convencer a sus padres que los dejen salir a una fiesta. Diseñar un buen argumento puede ayudarte a eso, tiene fines prácticos también. No solo intelectuales. Sí, sí, sí. Hasta en la educación se ha querido sacar a la filosofía, ¿no? Precisamente porque no le encuentran utilidad, pero escuchándote parece que es todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. Vamos, a lo mejor nadie te va a pagar por argumentar, pero tiene una utilidad práctica, sin duda. En tus ámbitos personales, de trabajo también. En las situaciones de trabajo, por ejemplo, ¿cómo podrías argumentarle a tu jefe, por ejemplo, que te suba el sueldo? Eso sería muy fácil. Tendrías que diseñar un buen argumento, pensarlo bien. Es un gran ejemplo de cómo te podría ayudar. Pero yo creo que sirve también a nivel personal, porque... Por ejemplo, a veces no es claro si alguien que te da un argumento para defender una tesis está razonando bien o mal. Por ejemplo, hay mucha discusión acerca de la energía no renovable. Entonces, por ejemplo, ¿qué pensarías de este argumento? A ver. Es necesario, por ejemplo, los medios de transporte. Si utilizamos energía no renovable, podemos usar transporte. Por lo tanto, es necesaria la energía no renovable. ¿Tú qué dirías? ¿Es un buen razonamiento o es malo? Me parece bueno, me parece bueno. E intuitivamente, y la lógica nos enseña que es un mal argumento, es un mal razonamiento, es falaz. Porque aunque es necesario, por ejemplo, los medios de transporte, no es la única manera en la que podemos obtener medios de transporte utilizando energía no renovable. Puede utilizarse otro tipo de energías. Entonces, ese tipo de argumentos lo encontramos muy en la vida cotidiana. Y es necesario, por ejemplo, tener una buena educación para poderlos evitar y no ser engañados tan fácilmente. Aunque a veces puede parecer tedioso, tiene una razón de fondo. Y justo espero que en esta entrevista se haya podido como notar por qué a los filósofos nos interesa la lógica y por qué se lleva, por ejemplo, en materias tanto a nivel preparatoria como también en la universidad. ¿Por qué es importante? Aunque a los que se dedican ya formalmente a la filosofía de la lógica hablen de temas muy inalcanzables, ¿no? Sí, claro. Para el vulgo, ¿no? Digamos. Sí, es que hay distintos niveles. Yo creo que, digamos, depende tú qué tanto necesites de lógica. Es como las vitaminas, decía un maestro, ¿no? Hay gente que no necesita vitaminas, ¿no? Tiene una buena educación, una buena salud, etc. Entonces a lo mejor hay gente que necesita una mínima dosis de lógica, tal vez. Pero nunca es mala una dosis de lógica. Hay gente a lo mejor a la que le interesa más. Los fisicoculturistas, por ejemplo, se meten mucha vitamina. Los filósofos que se dedican a cuestiones muy formales son como los fisicoculturistas en lógica. Justo necesitan meterse mucha más lógica en vena, ¿no? Eso es más o menos la analogía. Bueno, pues muchas gracias al doctor en Filosofía de la Ciencia, Carlos Díaz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Bravo!